Muy buenos días, estamos en la clase número 18 de Ciencias Naturales para los estudiantes de sexto de básica. Vamos a empezar, no sin antes recordarles que el icono nos permite saber cuándo debemos pasar el contenido a nuestro portafolio. Veremos el tema número 3 de la unidad 4, que se titula Interacciones entre los seres vivos de un ecosistema. Bien, para empezar, podemos decir pues que un ecosistema es un conjunto de tanto de factores bióticos como abióticos, ¿verdad? Y las especies que allí habitan, vegetales y animales, pues presentan ciertas interacciones entre ellos. Un ecosistema puede estar influenciado principalmente por dos cosas. Primero, el medio físico, es decir, los factores abióticos, y por otro lado, por las especies que allí habitan, es decir, los factores bióticos. Entonces, teniendo en claro esto, podemos decir que tanto el ecosistema como la comunidad presente allí son niveles ecológicos. Y esta delimitación entre uno y otro, pues normalmente se suele hacer de forma muy general, pero ahora vamos a ver cómo se entiende según el enfoque de las ciencias naturales. Vamos a ver las asociaciones entre los seres vivos de un ecosistema. Estas asociaciones pues son todas estas relaciones que existen entre los organismos que componen una comunidad biológica, la cual se ubica dentro de un ecosistema. Estas relaciones entre las especies pueden ser bastante diversas, bastante complejas. Sin embargo, para hacer un mejor análisis o un mejor estudio, podemos distinguir dos tipos, las relaciones intraespecíficas y las relaciones interespecíficas. Vamos a comenzar por las primeras, las intraespecíficas. Este tipo de relaciones pues son interacciones biológicas, obviamente, donde los organismos que allí intervienen, la característica principal que tienen es que pertenecen a la misma especie. Esta relación intraespecífica se presenta cuando dos organismos, dos individuos de la misma especie tienen relaciones de competencia, ya sea por recursos del medio ambiente, por aspectos reproductivos o por dominación social. Vamos a ver un pequeño mapa conceptual con estas relaciones intraespecíficas. Tenemos aquí, las relaciones intraespecíficas pueden darse de dos tipos. Primero, en competencia intraespecífica y luego en asociaciones, las cuales a su vez se dividen en varias. Vamos a ver primero la competencia intraespecífica. En la competencia intraespecífica, pues obviamente se dan relaciones de competencia por acceso a la reproducción, por alimentos o por el dominio social del grupo. El ejemplo que vemos aquí en pantalla, pues la lucha entre los gallos por conseguir a las hembras, ¿no? En el caso de las asociaciones pueden ser de varios tipos. Aquí podemos distinguir cuatro: familiares, coloniales, gregarias y estatales. Las familiares pues son familias, obviamente, el nombre lo dice. Tienen que ser la misma especie, pero comparten un nexo. En este caso, por ejemplo, las familias de primates o familias de aves que se, se turnan para cuidar de las crías u otros aspectos. Tenemos también las relaciones coloniales, que son básicamente son individuos de la misma especie que viven en un mismo lugar. Normalmente se da en organismos, por ejemplo, como bacterias. En el caso de animales vertebrados también es bastante común, como ver aquí, los corales, que se asocian de esta forma. Tenemos también las relaciones gregarias, los cuales pues son grupos de individuos que trabajan en conjunto, como por ejemplo los bancos de peces o cardúmenes, que nadan juntos en busca de alimento. Y por último, las estatales, que son asociaciones jerarquizadas, donde cada quien tiene una labor en específica y la cual debe cumplir para poder asegurar la supervivencia de este grupo, como es el caso de los hormigueros, ¿no? Ahora hablemos de las relaciones interespecíficas, las cuales
a diferencia de las intraespecíficas, estas se producen entre individuos o poblaciones de especies diferentes. Mayormente se da por alimentación. Vamos a ver entonces cuáles son las diferentes relaciones intraespecíficas. Tenemos por un lado las relaciones intraespecíficas positivas. Estas se dividen en relaciones positivas positivas y relaciones positivas neutras, representadas por más y más el cero, ¿verdad? Entonces, podemos ver aquí las relaciones positivas positivas son aquellas donde ambos organismos que están en esta relación resultan beneficiados, tienen un beneficio como tal. ¿Cuáles son? Pues podemos distinguir dos tipos de relaciones positivas positivas. Por un lado tenemos a la simbiosis, donde dos especies se benefician mutuamente, pero una característica es que no pueden vivir separados uno del otro. El ejemplo más común es el líquen, el cual es una unión de un alga y de un hongo. El hongo provee un sustrato al alga y el alga provee de alimento al hongo. Son relaciones que no pueden romperse porque en este caso morirían. También tenemos otro tipo de relación positiva-positiva que es el mutualismo. En el mutualismo es similar a la simbiosis, dos especies se benefician, pero en este caso ambas pueden vivir separadas una de otra, no es necesario que vivan juntas. Como por ejemplo el pez payaso y la anémona, es una relación de mutualismo, ambos se benefician. El pez payaso limpia de, por ejemplo, diversos animales que puedan estar parasitando la anémona y la anémona brinda el refugio al pez payaso. Tenemos también las relaciones positivas neutras, que son cuatro en general. Tenemos aquí el comensalismo, la foresis, la tanatocresis y el inclinismo. Vamos a empezar por el comensalismo. En el comensalismo, un ser, un individuo, un organismo, se alimenta de las sobras que deja otro. Obviamente este organismo que se alimenta se beneficia, pero el organismo que deja las sobras pues no se perjudica ni tampoco se beneficia. Por eso para él es neutro, no le afecta ni influye tampoco de manera positiva. Un ejemplo, como podemos ver en la imagen, el pez rémora y un tiburón. Los peces rémoras nadan cerca del tiburón, con el tiburón devora sus presas, pues las migajas que caen son aprovechadas por estos peces, los cuales comen, se benefician de lo que las sobras del tiburón, pero el tiburón no se ve afectado en ningún modo. Tenemos por otro lado la foresis, cuando por ejemplo un individuo utiliza a otro como transporte. Por ejemplo, los crustáceos que se pegan a la piel de las ballenas. La ballena no se beneficia ni se perjudica, los crustáceos sí se benefician porque pues son transportados de un lugar a otro. Tenemos también a la tanatocresis, cuando un ser utiliza el cadáver de otro o los restos de otro para poder vivir. Obviamente, pues este individuo ya está muerto, por lo tanto no obtiene ningún beneficio ni tampoco se perjudica porque ya no existe, pero el ser vivo que utiliza estos restos, pues obviamente sí se beneficia. El ejemplo más común es el cangrejo ermitaño, que utiliza las conchas de los caracoles marinos y de otros animales para poder protegerse. Y por último tenemos el inclinismo, donde un ser vivo se aloja dentro de otro o inclusive sobre otro ser vivo, como por ejemplo las plantas que crecen en los troncos de los árboles. Estas plantas pues no perjudican al árbol, por lo que el árbol no se beneficia ni tampoco está perjudicado, y estas plantas pueden crecer, se benefician de esta asociación. Ahora veremos las relaciones intraespecíficas, pero en este caso negativas. ¿Cuáles son? Pues podemos dividirlas en tres tipos. Relaciones positivas, negativas, donde uno se beneficia y otro se perjudica. Relaciones negativas, neutras, donde es negativo para uno, pero para el otro no significa ningún peligro. Y las relaciones negativas, negativas, donde ambos pierden algo importante, ¿no? Vamos con las primeras, las relaciones positivas, negativas. Tenemos al parasitismo. El parasitismo consiste en que una especie se aloja o se beneficia de otra, causándole daño sin llegar a matar. ¿Por qué? Porque si mueren, pues obviamente se quedan sin su sustento. Entonces el propósito del parásito no es matar,
a su huésped, sino más bien alimentarse de él sin llegar a matarlo. ¿Por qué? Porque si muere, pues se quedan sin el sustento que necesitan. Un ejemplo de parásito, pues la tenia, que se aloja en el intestino del ser humano. Otro tipo de parásito, como vemos aquí en la imagen, son los piojos. En este caso, un parásito externo, que no solamente está en el ser humano, sino también en los animales. Otra relación de tipo positiva y negativa es la depredación, donde el animal, que en este caso es el depredador, se ve beneficiado por la comida que obtiene de otra especie, pues que resulta la perjudicada, ¿no? Porque muere. Básicamente un depredador es aquel que se come a otra especie. Es la más común tal vez que podemos ver en la naturaleza y son todos estos animales que cazan para poder alimentarse, como vemos aquí en la imagen. Tenemos también las relaciones negativas neutras. Tenemos aquí al amensalismo, que es este tipo de relación cuando una especie causa daño a otra, pero este daño que causa pues tampoco le resulta un beneficio para esta especie. Es un tipo de relación bastante específica y el ejemplo más común es, por ejemplo, el penicillium y las bacterias. El penicillium es un hongo, el cual pues sirve como base para hacer un medicamento conocido como penicilina, el cual es un potente antibiótico. Este antibiótico mata bacterias, pero en el caso de estar presente en el hongo, pues no representa un beneficio como tal para este, simplemente es perjudicial para las bacterias, pero a él no le representa ningún beneficio. Y por último tenemos las relaciones negativas, como por ejemplo la competencia, donde dos especies se enfrentan por el mismo nicho ecológico, o sea, el mismo lugar, el mismo hábitat y el conjunto de sus elementos. Como por ejemplo las especies de animales que viven en las sabanas, animales herbívoros, que comparten este territorio, pues, y utilizan básicamente los mismos recursos para sobrevivir. Ahora hablemos de las adaptaciones que presentan los seres vivos. ¿Qué son adaptaciones? Pues las adaptaciones son diversos procesos que permiten a los seres vivos desarrollar diferentes mecanismos que permitan adaptarse o sobreponerse a las condiciones que estén en el entorno cuando justamente presentan un cambio. Normalmente los individuos ya se encuentran adaptados a las condiciones de un determinado entorno. ¿Qué pasa si el entorno cambia? Pues los organismos deben adaptarse para poder sobrevivir. Si no lo hacen, corren el peligro de desaparecer. El ejemplo de la imagen, podemos ver aquí un ejemplo de adaptación, el cual ya lo veremos más adelante. Justamente este pelaje blanco le permite a este zorro polar adaptarse al ambiente en épocas de frío, ¿no? Se confunde con la nieve, lo cual confunde a sus depredadores. Una vez la nieve pasa, pues este pelaje es mudado y ya tiene un pelaje diferente. Tenemos aquí varios tipos de adaptaciones. Tenemos adaptaciones de forma, tenemos adaptaciones fisiológicas y tenemos adaptaciones de comportamiento. Dentro de las adaptaciones de forma tenemos al camuflaje y al mimetismo, como podemos ver aquí el camuflaje en este pulpo, y tenemos al mimetismo como esta lagartija que pueden ver aquí. Tenemos también a las adaptaciones fisiológicas, que son adaptaciones del cuerpo, la hibernación en mamíferos y la estivación en reptiles. Por otro lado, tenemos a las adaptaciones de comportamiento, que se refieren pues justamente a eso, a diversos comportamientos en las especies, como la migración o la defensa. Ya veremos aquí a qué se refiere cada una. Vamos a ver primero las adaptaciones de forma. Tenemos al camuflaje. ¿Qué es el camuflaje? Pues es un mecanismo, una adaptación que permite a los organismos que la poseen esconderse, ya sea de sus depredadores o también esconderse de sus presas, con motivo de sorprenderlas y poder cazarlas de manera más sencilla. Tenemos también al mimetismo, que se define como una habilidad que poseen los individuos, los seres vivos, para poder asemejarse a otros, ya sea a otros seres vivos o ya sea elementos del ambiente. Como por ejemplo, hay diversos animales que fingen ser otros para beneficiarse o para espantar a sus depredadores.
Tenemos aquí también las adaptaciones fisiológicas, adaptaciones del cuerpo. La hibernación consiste en que los organismos reducen sus pulsaciones cardíacas y sus funciones metabólicas, lo que les permite soportar bajas temperaturas durante meses o semanas. Normalmente es propia de mamíferos que viven en lugares muy fríos. La estivación, por el contrario, es similar en el motivo de que se reducen las funciones metabólicas. Sin embargo, no se realiza para soportar bajas temperaturas, sino lo contrario, para soportar altas temperaturas, es decir, ambientes muy calurosos. Normalmente es propia de reptiles, debido a que pues ellos no tienen un control interno de su temperatura. Cuando hace mucho calor, estivan, se les conoce así, que se mantienen básicamente sin tener alguna actividad para poder soportar las altas temperaturas que hay en el ambiente. Por último, tenemos a las adaptaciones de comportamiento, como la migración y la defensa. En el caso de la migración, se define como el movimiento de varios individuos de un lugar a otro, como por ejemplo las migraciones de aves que realizan eh, en el invierno, ¿no? Más que nada en el hemisferio norte. Por último, tenemos a la defensa, la cual consiste en la expulsión de sustancias que repelen a los depredadores. Podemos mencionar, por ejemplo, el caso del pulpo, el cual puede camuflarse para protegerse de algún depredador, pero si esto no llega a funcionar, ellos tienen la tinta, la cual les expulsan y esto confunde al depredador mientras el pulpo tiene la oportunidad de huir. Otro ejemplo es el caso del zorrillo, que expulsa esta sustancia de olor desagradable, el cual aturde a los depredadores y justamente esto lo aprovecha para poder huir también. Bien, entonces con eso terminamos la clase de hoy. Este video les va a servir para ampliar un poquito más las definiciones que hemos visto en la clase de hoy. Y luego de esto, tenemos ya nuestro taller que consiste en estas 9 preguntas acerca de lo que hemos visto en la clase. Vamos a desarrollarlas en la pizarra. Muy bien, aquí tenemos ya resuelto nuestro taller número 26 con todas las respuestas que han sido extraídas del material de la clase que ustedes ya tienen en su poder. Y mientras ustedes terminan de pasar a su portafolio, doy por finalizada esta grabación. Nos veremos ya en una nueva ocasión con un tema diferente de la asignatura.